Hola, buenos días. Soy David Alejandro Leos Martínez y hoy hablaremos de convección forzada. En la convección forzada, el movimiento del fluido no ocurre por sí solo. Lo impulsamos para aumentar la transferencia de calor y controlar cómo, cuándo y hacia dónde fluye la energía térmica. Aquí podemos ver cómo se transfiere la energía térmica hacia otro recipiente. En este caso, solamente podemos ver la transferencia de energía. Esto nos va a decir que en algún momento, si solamente se transfiere de esta forma, va a alcanzar un equilibrio térmico. Pero más adelante vamos a ver cómo es la convección forzada, más que nada. Durante esta exposición vamos a ver qué es la convección forzada, los fundamentos físicos, números dimensionales, ecuaciones empíricas, placa plana, tubo circular y aplicaciones en intercambiadores de calor, las correlaciones para el flujo externo y para el flujo interno. Vamos a hablar un poco de este tema dándoles una pequeña introducción de lo que vamos a ver durante toda esta exposición. Hoy vamos a hablar sobre la convección forzada, claramente, que es el proceso fundamental en la transferencia de calor cuando un fluido es obligado a moverse mediante un ventilador, una bomba o cualquier sistema mecánico. Este, en este tema es muy importante en la ingeniería electromecánica porque aparece casi en todos los sistemas térmicos, intercambiadores de calor, aire acondicionado, radiadores, tuberías, motores, muchos equipos industriales. De mi parte, pues podemos ver cómo hay convección forzada. Por ejemplo, en los motores enfriados por aire. Eh, un ejemplo sencillo de un motor enfriado por aire sería una motocicleta. Hay motocicletas con radiadores, pero hay otros tipos de motocicletas que ocupan un sistema de enfriado este, por, por aire. ¿Cómo funciona? La motocicleta al andar se calienta el motor y cómo se logra que se enfríe es mediante el aire a la hora de conducir que golpea directamente en el motor y eso hace que se enfríe. Eso puede aplicar como una convección forzada. Dice, a lo largo de la exposición vamos a ver qué ocurre físicamente cuando un fluido se mueve sobre una superficie. ¿Qué papel juegan los números dimensionales como Reynolds, Pratt, Nernst y cómo usamos ecuaciones empíricas para cualquier transferencia de calor en situaciones reales? También revisaremos casos especiales como la placa plana, el flujo dentro de un tubo circular y finalmente en un flujo externo. ¿Qué es la convección forzada? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nos comentaba, una placa enfriada por aire. En este caso, el aire proviene directamente de un ventilador que nos está dirigiendo hacia un solo lugar. Estamos mandando esa energía térmica hacia un lugar. En cambio, a la convección natural estamos viendo que es de manera natural, alcanza su equilibrio térmico, por decirlo así, de manera natural. No existe un factor externo como un ventilador que nos ayude a enfriar esta placa. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso de convección natural, tenemos que el equilibrio térmico, la energía térmica se distribuye y se va desvaneciendo, por decirlo así. En la convección forzada, tenemos que estamos guiando la energía térmica hacia un solo lado. Tenemos un ventilador, lo colocamos y el aire hace la función de llevarse la energía térmica hacia un solo lugar, ya sea para aprovecharla o para disipar el calor muchísimo más rápido que lo haría de una forma natural. Dice, cuando hablamos de convección forzada en una placa nos referimos a una situación muy común, un fluido que se mueve en línea recta sobre una superficie totalmente lisa, horizontal o vertical. En este caso es importante porque sirve como base para entender otras geometrías más complejas. Lo primero que ocurre cuando el fluido entra en contacto con la placa es la información de la capa límite. Esta es una región delgada donde el fluido pasa a estar deteniendo justo en la superficie, a moverse libremente más lejos de la placa, esa capa límite. Esa clave
dentro de ella ocurre mayor parte por la transferencia de calor. A medida que el flujo avanza sobre la placa, la capa límite se va haciendo más gruesa. Si la velocidad es baja, el flujo laminar y la capa límite crece de manera ordenada. Pero si la velocidad aumenta o la placa es lo suficientemente larga, el flujo cambia o turbul- a turbulento. Eso incrementa la transferencia de calor. ¿Por qué es tan importante la placa plana? Porque la geometría más simple y al mismo tiempo muy común en ingeniería, muchos equipos se pueden aproximar como una placa. Superficie, extensiones, intercambiadores, paredes, reductos y superficies de enfriamiento, por decirlo así. Como que se utiliza más para tener una mayor facilidad a la hora de hacer estas pruebas o estas ecuaciones, para tener ser un poco más fácil. Hoy y también hablaremos de los fundamentos físicos de la convección forzada. Para entender un poquito más la convección forzada, primero necesitamos ver su funcionamiento físico. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué está pasando realmente a nivel del fluido o de la superficie? La idea principal es que el calor se transfiera por dos mecanismos que ocurren al mismo tiempo: conducción dentro del fluido y movimiento del fluido. En la primera tenemos que pasa justo en la capa del fluido que toca la superficie, y en el movimiento del fluido es el que arrastra el calor hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del proceso que estamos ocupando. Entonces, aunque suene raro en convección forzada, la conducción sigue existiendo, pero solo en una capa muy delgada, pegada a la superficie. A esa zona se le llama como capa límite térmica. Después de esa zona delgada del fluido, se mueve gracias a un ventilador, una bomba o algún mecanismo de extensión. Este movimiento mezcla el calor y la transporta mucho más rápido, y aquí donde realmente aparece la convección como tal. Otro punto que debemos tomar muy importante es que el comportamiento de este fluido depende de la velocidad. Si la velocidad es baja, el fluido es laminar, o si es ordenado, si la velocidad aumenta, se vuelve un turbulento, donde hay que remolino y mezclas intensas, y estas mezclas hacen que la transferencia de calor sea mucho mayor. Y también estaremos hablando sobre los números dimensionales. Para analizar la convección forzada necesitamos primero saber si tiene relación. Estos números dimensionales son combinaciones de propiedades del fluido y de la velocidad del flujo, que nos ayudan a entender cómo se comporta la transferencia de calor. No son valores inventados, son relaciones físicas que simplifican muchísimo el análisis, como serían los números de Reynolds, número de Pan. El número nos dice, en este caso el de Reynolds nos dice que está fluyendo hacia cómo está fluyendo el fluido, si es un flujo ordenado, un fluido laminar, un turbulento. Cuando Reynolds es bajo del fluido es suave, cuando es alto es una turbulencia. Y como ya vimos en el fluido turbulento, mejora muchísimo más la transferencia de calor. En pocas palabras, en Reynolds es como indicar que el desorden del flujo. Y en los números de Pean, compara qué tan rápido se difunde el calor dentro del fluido contra qué tan rápido se mueve por viscosidad. Este número depende solo del fluido. Por ejemplo, el aire tiene un PR pequeño y los aceites tienen un PR grande. ¿Por qué es importante? Porque nos permite saber si el calor queda cerca de la superficie o si se transporta fácilmente dentro del fluido. ¿Por qué usamos estos números? Los números dimensionales son esenciales porque nos conectan física con fórmulas prácticas. Los investigadores han hecho miles de experimentos y han encontrado ecuaciones que relacionan el Knudsen, Reynolds, Pan para distintas geometrías. Eso nos permite calcular la transparencia de calor sin tener que resolver ecuaciones
muy complicadas cada vez. En los números dimensionales son herramientas que nos describen cómo se comporta el flujo, cómo se transfiere el calor, y sin ellos prácticamente no podríamos diseñar intercambiadores de calor, o ductos, tuberías o sistemas de enfriamiento. Son importantes para la resolución de esos problemas. En ecuaciones empíricas vamos a tener presente la convección forzada. Cuando hablamos de convección forzada, una de las preguntas más importantes es cuánto calor se transfiere realmente. Entonces, nosotros como ingenieros electromecánicos y si nos tocara saber pues cuánto calor se transfiere, pues tenemos que ocupar todas esas herramientas que nos van a servir para poder dar este dato, no simplemente este inventarlo. El problema es que las prácticas de transferencia de calor por convección es muy compleja. Depende de la velocidad del fluido, del tipo de flujo, desde la forma de la superficie, de la temperatura, viscosidad y muchas cosas más que nos hacen resolver todo eso matemáticamente sería demasiado complicado. No es tan fácil como resolver otros problemas. Por eso utilizamos lo que llamamos ecuaciones empíricas. Estas ecuaciones nos vienen de teoría pura. Vienen de experimentos reales, investigaciones que se hicieron miles de pruebas midiendo cómo cambia la transferencia de calor en distintas situaciones. A partir de estos datos obtuvieron fórmulas que funcionan muy bien en la práctica, que estos nos ayudan mucho para ya tener como un conocimiento previo de lo que podemos ver en la industria. La mayoría de estas ecuaciones relacionan los números dimensionales que vimos, por ejemplo, serían los de Reynolds, Reynolds. Lo más común es que aparece como una función de Reynolds. Y vean, ¿por qué? Porque Nut nos dice cuánto es la transferencia que hay y los otros dos números nos describen cómo se comporta el fluido. Y estas ecuaciones suelen tener la forma general de Nut C por RE por PRB, donde C y B son constantes que cambian dependiendo el tipo de flujo y la geometría. Lo importante aquí es entender que no existe una sola ecuación para todas las situaciones. Hay diferentes ecuaciones, diferentes situaciones y no vamos a poder resolver todo de la misma manera. Tendremos que buscar como la ecuación que más nos convenga para lo que estamos haciendo, dependiendo ya sea una placa plana, tubular o otras cosas. En las ecuaciones empíricas son fundamentalmente en la ingeniería porque nos permite diseñar equipos reales, como serían los intercambiadores de calor, radiadores, ductos, ventilación, serpentines y cualquier sistema que involucre el movimiento del fluido. En resumen, usamos estas ecuaciones empíricas porque la conversación es demasiado compleja para resolver con pura teoría. Estas ecuaciones nos dan resultados rápidos, prácticos y suficientemente precisos para la industria del diseño, que para allá vamos. Placa plana. La convección, justamente en principio, pues hablamos de una placa plana, de cómo funciona la convección de simplemente vista, porque pues es más compleja de lo que se ve. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez una imagen de una placa plana con un ventilador que nos señaliza que es una convección forzada, ya que estamos llevando de un solo lado esta energía térmica. Estamos aprovechando que tenemos este, un objeto fuera de para poder enfriar esta placa que nos dirige toda la energía térmica, bueno, no toda, pero que dirige la energía térmica del punto A al punto B y no pasa con la convección natural, que en vez de ir a punto B, de punto A a punto B, simplemente es natural, va fluyendo hacia todos lados. En caso pues tenemos que nos vamos dirigiendo hacia un solo. Cuando hablamos de la convección forzada en una placa plana, nos referimos a una situación muy común, un flujo que se mueve en una sola línea, en una línea recta, sobre una superficie
totalmente lisa, horizontal o vertical. En este caso es importante porque sirve como base para entender geometrías como compleja. Lo primero que ocurre cuando el flujo entra en contacto con la placa, la formación de la capa límite, una región delgada del fluido pasa de estar deteniendo justo a la superficie al moverse, una clave porque es clave porque dentro de ella ocurre la mayor parte de la transferencia de calor. A mediante que el fluido avanza sobre la placa, la capa límite se va haciendo más gruesa. Si la velocidad es baja, el flujo laminar y la capa límite crece de manera ordenada. Pero si en este caso vemos que la velocidad aumenta, la placa en su superficie suficientemente larga, el flujo cambia a turbulento y eso incrementa la transferencia de calor. Para analizar este comportamiento usamos ecuaciones empíricas que relacionen Lucet, Reynolds, Pratt. Estas ecuaciones cambian según el flujo es laminar o si es turbulento, porque el transporte de calor es muy diferente en cada caso. ¿Porque es tan importante la placa plana? Porque en la geometría más simple y al mismo tiempo más común en la ingeniería, muchos equipos pueden aproximar como una placa en una superficie en exteriores, intercambiar el calor, ductos y superficies de enfriamiento. La placa plana nos permite entender de forma clara cómo el fluido se comporta cuando se mueve sobre una superficie lisa y cómo se transfiere de calor cambia a lo largo de la longitud. Además que los resultados que obtenemos aquí sirven como referencia para comparar con otros sistemas más complejos. En pocas palabras, estudiar una placa plana nos enseña cómo desarrollar la capa límite, cómo evoluciona la transferencia de calor y cómo influye en el régimen de flujo en todo el proceso. Tubo circular y aplicaciones de intercambiadores de calor. Ahora pasamos a unos casos más importantes en convección forzada, el flujo de un flujo dentro de un tubo circular. Este tema es fundamental porque la gran mayoría de los intercambiadores de calor utilizan su habilidad para mover agua, refrigerante o gases y lograr intercambio térmico. Cuando un flujo entra a un tubo ocurre algo parecido a la placa plana. Se forma una capa límite, pero ahora dentro de un conducto. Cerca de las paredes del tubo el fluido casi no se mueve y en el centro del tubo las velocidades son mayores. La forma en la que ese perfil de velocidad se desarrolla determina cómo es la transferencia de calor. Entrega térmica y la velocidad. Al principio el flujo todavía no está totalmente desarrollado y la transferencia de calor es diferente porque en el perfil de velocidad cambia muy rápido. Flujo totalmente desarrollado, después de cierta distancia, el perfil se estabiliza. Aquí podemos usar ecuaciones empíricas y confiables para calcular la transferencia de calor. Ya en este caso podemos, si es laminar o turbulento, si incrementa fuertemente o no incrementa. Y pues así vamos a ir sacando nuestras conclusiones dependiendo del sistema que ocupemos. Los intercambiadores son como los tipos cascos y tubos serpentines de aire acondicionado, condensadores, evaporadores, radiadores que basan en este principio. Nos estamos guiando sobre el enfriamiento que pasa por un bucle. Hacer pasar un fluido por tubos para que intercambien calor con otro fluido que circula por fuera o por dentro del circuito. En estas aplicaciones las ecuaciones empíricas juegan papel clave. Nos permiten calcular el coeficiente, también nos dan la transferencia de calor dentro del tubo usando números que depende de Reynolds y P. Cada régimen y condición tiene su propia ecuación. En resumen, los tubos circulares son esenciales porque permiten controlar el flujo y generar turbulencia y hacer el proceso de intercambio de calor mucho más eficiente. Por eso prácticamente todos los sistemas térmicos modernos dependen de este principio. Vamos a hablar también de correlaciones para un flujo interno.
Hasta ahora hemos hablado de cuánto fluido circula sobre una superficie interna, como la placa plana o dentro de un tubo, pero también existe otro caso muy importante en la convección forzada, cuando el fluido pasa por fuera de un objeto o estamos llamando un flujo externo. Hasta ahora hemos hablado de cuánto de fluido circula sobre una superficie interna como placa o dentro de un tubo, pero también existe otro caso muy importante, es la convección forzada. Cuando el flujo pasa por fuera de un objeto, a este se llama flujo externo. Lo interesante de este flujo externo es que cada geometría genera un comportamiento diferente. Por ejemplo, en un cilindro el fluido choca y se divide alrededor del cuerpo. En una esfera el fluido rodea la forma más suave. En aletas o placas perpendiculares el flujo y la capa límite se separan y generan turbulento. Como el comportamiento del fluido cambia tanto como la forma del objeto, necesitamos correlaciones específicas en cada caso. Para cada caso se puede ocupar diferentes ecuaciones y de diferentes ecuaciones nos vamos a dar para qué caso es. No vamos a depender de una sola ecuación para todos, pero en ingeniería utilizamos estas correlaciones para diseñar equipos como intercambiadores de calor, como lo hemos mencionado, radiadores, sistemas de ventilación, enfriadores y condensadores y evaporadores. En este caso, pues el aire, nos da mucho en qué pensar. En resumen, las correlaciones para el flujo externo nos permite predecir la transferencia de calor por convección forzada. Como comentaba, pues la convección forzada la podemos ver hasta en las más simples cosas, como sería la motocicleta, comenté, si al proceso es follada por aire forzado. En este caso, pues vemos claramente la convección forzada, pues, el aire. En conclusión, para cerrar, podemos decir que la convección forzada es uno de los mecanismos de transferencia de calor más importantes en la ingeniería, gracias al movimiento de fluidos, ya que el aire, el agua o cualquier otro, la capacidad de transportar calor aumenta mucho en comparación con los conductores puros. Los conceptos que vimos, como la capa límite, los números dimensionales, las ecuaciones empíricas y las diferentes geometrías que podemos ocupar para este caso, nos permite analizar y diseñar equipos reales con presión. Con precisión, sin estas herramientas sería muy difícil calcular cuánta energía se transfiere en sistemas como los intercambiadores de calor, tubería, radiadores o equipos de refrigeración. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.